Continuando con los cocos gram positivos, catalasa negativa, tenemos otro género de microorganismos que son parte de la microbiota habitual del tracto gastrointestinal, como es el género Enterococcus. Estos microorganismos se caracterizan por ser resistentes a la bilis, degradar la esculina y adicionalmente crecer en altas presencias de sal. Sin más preámbulo, empecemos. Con respecto a la taxonomía, tenemos que estos microorganismos son del filum Firmicutes, de la clase Bacilli, del orden Lactobacillales, de la familia Enterococcaceae, y entre los diferentes géneros que encontramos aquí, tenemos que el principal, y del que vamos a hablar hoy, es del género Enterococcus. Patógenos humanos conocidos, principalmente tenemos Enterococcus fecalis y Enterococcus faecis. Él comprende muchas especies bacterianas, pero nos vamos a enfocar en estas dos. A pesar de que anteriormente estaban clasificados como estreptococos, se ha determinado por los estudios de ADN que pertenecían a un género totalmente distinto. De todas maneras, como dato curioso, los enterococos reaccionan con el antizuero del grupo D de Lancet. Este término de enterococo se les dio debido a la presencia de estos microorganismos en el tracto gastrointestinal y de la mayoría de las características bioquímicas y de cultivo que van a reflejar este hábitat. Como lo dije en el preámbulo, estos microorganismos tienen una capacidad alta de crecer en presencia de elevadas concentraciones de sales biliares y de cloruro de sodio. Además, estos microorganismos producen principalmente colonias no hemolíticas y alfa hemolíticas, aunque se han aislado cepas de Enterococcus fecalis que pueden ser hemolíticas. A pesar de que existen muchas especies encontradas en diferentes hábitats y en diferentes animales, los aislamientos más frecuentes son de Enterococcus fecalis, que son más o menos alrededor del 85-90%, y Enterococcus faecis entre un 5 y 10%. Poco es conocido sobre la virulencia de los enterococos. Se cree que hay diferentes factores que pueden ayudar a estos microorganismos a proliferar como patógenos nosocomiales. Uno de estos es la gran resistencia a antibióticos que ellos tienen. También se cree que entre los factores de virulencia podemos encontrar las adhesinas de superficie SP, que también es conocida como la proteína de superficie de enterococo, la sustancia de agregación, toxinas, citolicinas y hemolicinas, gelatinasa, proteasa sérica, la proteína de adhesión al colágeno de Enterococcus fecalis, el antígeno A, la cápsula, los polisacáridos de la pared celular y los superóxidos extracelulares que ayudan a su papel patógeno. Con respecto a la patogenia, esto sí, igual a los factores de virulencia, es bastante desconocido. Se cree que, por ejemplo, la sustancia de agregación, ya que es una proteína de superficie de unión a plásmido, va a promover el agrupamiento de los microorganismos para facilitar el intercambio de genes. También funciona facilitando la adherencia de estos enterococos a las células intestinales y a los epitelios renales. Luego de que estos microorganismos se fijan a estas células epiteliales y a los neutrófilos, va a seguir con la internalización de la bacteria y la supervivencia intracelular, y va a estar mediada por esta misma sustancia de agregación. Adicionalmente, estos microorganismos pueden evadirlos a los anticuerpos por la proteína de superficie extracelular y de esa manera alejan a los neutrófilos y evaden la fagocitosis. Adicionalmente, producen una gran cantidad de productos tóxicos o superóxidos para la supervivencia en abscesos de microbiota mixta, que generalmente las infecciones de piel y tejido son polimicrobianas.
En lo que se refiere a Enterococcus fecalis, él produce una cocolicina, que es una metaloendopeptidasa extracelular que puede desempeñar un papel en la virulencia al inactivar a la endotelina, que es un péptido vasoactivo. Como les digo, este microorganismo, o lo que es los enterococos en general, son bastante temidos a nivel hospitalario, porque estos microorganismos se caracterizan por tener mucha resistencia a diferentes antimicrobianos de manera intrínseca, no adquirida, pero que también han adquirido a nivel de plásmido la resistencia a uno de los antibióticos más utilizados para los cocos que sean resistentes a los betalactamis, como por ejemplo los enterococos vancomicina resistentes. Estos microorganismos se pueden encontrar en la naturaleza debido a que la estructura de la pared celular les permite sobrevivir en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo. Los podemos encontrar tanto en el suelo, en las plantas, en el agua, en comida, en animales, incluyendo mamíferos, insectos, aves y reptiles. En el caso de los humanos, ellos forman parte del tracto gastrointestinal y también pueden encontrarse en el tracto genital femenino, como es en el caso de la vagina, de manera decolonizante. Generalmente se considera que la mayoría de las infecciones provienen de la microbiota bacteriana del paciente, y otras es de contaminación entre paciente y paciente. Eso es transferencia horizontal. Los pacientes que han sido sometidos a cirugías abdominales, a trasplantes o tienen implantes de catéteres permanentes urinarios, pueden tener mayor riesgo de tener infecciones por estos microorganismos. También entre ellos son los pacientes que se encuentran hospitalizados por un largo periodo de tiempo y que han tenido tratamientos largos con antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo la cefalosporina, ya que estos microorganismos son resistentes intrínsecamente a estos antimicrobianos. Con respecto a la importancia clínica, ya sabemos que estos microorganismos causan infecciones oportunistas, como también pueden ser infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Entre ellas tenemos infecciones de heridas, especialmente si son en la zona abdominal, y que generalmente son infecciones polimicrobianas, es decir, no solamente van a estar los enterococos, sino que pueden estar otros microorganismos. Principalmente causan infecciones en el aparato urinario, es decir, infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, la disuria y la piuria son más frecuentes en pacientes hospitalizados con sonda urinaria permanente y que son sometidos a tratamientos antibióticos con cefalosporinas de amplio espectro. Recuerden que estos microorganismos son resistentes a la cefalosporina, más no a penicilina y ampicilina. En el caso de la peritonitis, puede encontrarse con inflamación y dolor con la palpación del intestino tras un traumatismo o una intervención quirúrgica abdominal, y que puede encontrarse los pacientes de forma aguda con fiebre y hemocultivos positivos. En el caso de la bacteriemia y la endocarditis, esta cursa con una infección del endotelio o de las válvulas cardíacas. Puede estar la bacteriemia persistente y se puede manifestar de forma aguda o crónica. Por eso es que estos microorganismos son de importante vigilancia en el caso de las infecciones asociadas a la salud, debido a que también pueden haber cepas resistentes como los enterococos vancomicina resistentes, que son de principal alerta. Para el diagnóstico del laboratorio sabemos que estos microorganismos pueden crecer fácilmente en medios no selectivos, como en el caso del agar sangre y gelosa chocolate, pero también pueden crecer en agar nutritivo. Podemos utilizar diferentes pruebas para identificarlos. Recuerden que primero, a lo que observamos en el frotis, luego del crecimiento de una colonia que sea no hemolítica o alfa-hemolítica, y observemos un coco gram positivo, catalasa negativa, en pares o cadenas cortas, aquí debemos hacerle nuestra primera batería de pruebas, que sería bilis esculina,
crecimiento a 35 y 42 y caldo salado. Este microorganismo da positivas todas estas pruebas porque ellos son resistentes a la bilis, pueden hidrolizar la esculina y adicionalmente crecen en altas presencias de sal, como es en el caso del caldo salado o cloruro de sodio al 6.5%. Ellos son LAP y PIR positivos, se pueden crecer en un amplio grado de temperatura, como es de 10 a 45 grados, y ellos son optoquina resistente y también resistente a la solubilidad en bilis. Como pueden ver aquí en la imagen, observamos la diferencia entre un Streptococcus pyogenes que da bilis esculina negativa y Enterococcus fecalis que da bilis esculina positiva. También otras pruebas que se pueden realizar para identificar a nivel de especie son fermentación de diferentes carbohidratos como arabinosa, sorbitol, manitol, lactosa, sucrosa, la hidrólisis de la arginina y también el crecimiento en telurito. Generalmente el crecimiento en telurito es positivo para Enterococcus fecalis y negativo para Enterococcus faecium. En el caso de las pruebas de susceptibilidad, este microorganismo se puede realizar bien sea por dilución en caldo, difusión en disco y dilución en agar. En el caso de la dilución en agar y la difusión en disco utilizamos un Müller-Hinton agar, y en el caso de la dilución en caldo Müller-Hinton catión ajustado. Para el inóculo podemos utilizar un crecimiento en caldo de 24 horas o una suspensión directa de colonias equivalente al 0,5 de McFarland. La incubación se recomienda a 35 grados y todas las pruebas se pueden incubar a aerobiosis y en diferentes horarios, dependiendo, por ejemplo, la vancomicina se recomienda que se incube hasta 24 horas. De rutina deben incluir ampicilina, penicilina, vancomicina, sobre todo para las cepas resistentes a vancomicina, y linezolid. Todo esto lo encontrarán en los lineamientos del M100 del CLC. Aquí podemos ver en esta tabla los puntos de corte de penicilina y de ampicilina. Como pueden ver, generalmente la susceptibilidad de ampicilina puede utilizarse para interpretar o predecir la actividad de amoxicilina. También puede predecir la susceptibilidad a otros combinados como amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina sulbactam y piperacilina taxobactam. Por ejemplo, en el caso de la penicilina, su susceptibilidad puede predecir la susceptibilidad de ampicilina, más no al revés. Hay cepas que pueden ser ampicilina susceptible y penicilina resistente. Es decir, que si la ampicilina da susceptible y no se prueba penicilina, debe probarse para determinar la susceptibilidad de este microorganismo. Recuerden que aquí, de los beta-lactámicos, él tiene alta resistencia a las cefaloforinas y no se recomienda el tratamiento de esos antibióticos. Adicionalmente, estos microorganismos hay que estar vigilando la resistencia a vancomicina porque es importante determinarla, sobre todo en el ambiente hospitalario. Se le puede probar también algunos macrólidos como eritromicina, tetraciclina, fluorquinolona y las nitrofurantoínas para el tracto urinario. También podemos utilizar otros antibióticos como linezolid, quinopristine, dalfopristin, que como ahí lo dice la nota, debería reportarse únicamente en las cepas resistentes a vancomicina de Enterococcus faecium. Adicionalmente, este microorganismo es resistente a trimetoprim sulfametoxazol y a clindamicina. Y también a los aminoglicósidos, a excepción de los aminoglicósidos de alta carga como streptomicina o gentamicina, que se usan para hacer una prueba de sinergia en combinación con ampicilina o con vancomicina. Eso es para potenciar el efecto de estos últimos antibióticos.
Como ya habíamos hablado, ellos tienen resistencia intrínseca a muchos antibióticos, como lo es la cefalosporina, las penicilinas resistentes a penicilinasa y los monobactámicos. A pesar de que ellos tienen resistencia a los aminoglicósidos, una resistencia leve intrínseca, tienen una susceptibilidad sinérgica cuando se trata con un antibiótico que tiene actividad en la pared celular, como por ejemplo ampicilina o penicilina y la vancomicina. La resistencia a vancomicina ha sido mucho más frecuente en Enterococcus faecium que en las cepas de Enterococcus faecalis, y que hay múltiples fenotipos de resistencia a la vancomicina. Por ejemplo, el VAN-A se manifiesta por una gran resistencia inducible a la vancomicina y a la teicoplanin, mientras que los fenotipos VAN-B solamente son resistentes a la vanco, pero susceptibles a la teicoplanin. Estos fenotipos son bastante raros. Además están las cepas VAN-C, que tienen una resistencia intermedia o moderada a la vancomicina, y que estos se aíslan con menor frecuencia y son característicos de unas especies de enterococos que son Enterococcus gallinarum y Enterococcus caseiflavus, a los que ya se conocen intrínsecamente resistentes a vancomicina. Por último, tenemos el fenotipo VAN-D, donde la resistencia puede ser moderada a la vancomicina, pero existe una resistencia leve o una susceptibilidad a la teicoplanina. En el caso del fenotipo VAN-E, son moderadamente resistentes a la vancomicina y susceptibles a la teicoplanina. También tenemos una producción de beta-lactamasa y resistencia a los beta-lactámicos. Generalmente el que codifica esta beta-lactamasa es el mismo gen que se encuentra en estafilococos. La diferencia es que en los enterococos es de forma constitutiva y en los estafilococos es de forma inducible. Como en los enterococos siempre se sintetiza una pequeña cantidad de la enzima, ellos son, al parecer, susceptibles a penicilina y ampicilina, pero no a los otros beta-lactámicos. Existe una resistencia de alto grado a la gentamicina que a menudo acompaña a la producción de esta beta-lactamasa. Generalmente se recomienda que los enterococos productores de beta-lactamasa pueden tratarse con una combinación de penicilina e inhibidores de beta-lactamasa o vancomicina. También se encuentra resistente a trimetoprim-sulfametoxazol, porque a pesar de que dan susceptibles en las pruebas in vitro, estos fármacos no son eficaces para tratar las infecciones. Debido a eso, se debe a que estos enterococos pueden utilizar folatos exógenos disponibles in vivo y por tanto evadir la inhibición provocada por el trimetoprim-sulfametoxazol. El tratamiento para las infecciones graves generalmente se necesita combinación de un aminoglicosio con un antibiótico que inhiba la síntesis de la pared celular. Entre esos está la penicilina, ampicilina o vancomicina. Existen otros agentes como el linesolin, quinopristin, dalfopristin y las fluorquinolonas, que también tienen actividad contra los enterococos. A pesar de todo, la resistencia a los antibióticos, como por ejemplo la resistencia a vancomicina, es cada vez más frecuente. Esto es principalmente Enterococcus faecium, y que son microorganismos a los que cuesta ser tratados con antibióticos. Como medidas de prevención se requiere la restricción cuidadosa del uso de antimicrobianos en los pacientes hospitalizados y la realización de prácticas apropiadas para el control de las infecciones. Por último, pero no menos importante, tenemos otros cocos gram positivos, catalasa negativa, que crecen aeróbicamente, pero que no se aíslan tan comunes y que muchos de ellos eran catalogados como streptococcus. Como pueden ver, en la primera tabla tenemos los diferentes microorganismos que pueden colonizar o causar infecciones en el humano. Enterococos y estreptococos son frecuentes tanto para la colonización como la enfermedad humana, pero los demás microorganismos, las demás especies, hay algunos que se encuentran de forma frecuente en nuestro cuerpo, pero que la infección en el humano es bastante rara. Por eso vamos a hablar de estos cocos gram positivos, que son principalmente oportunistas. En el cuadro de la derecha observamos a todos estos microorganismos
que causan principalmente bacteremia y endocarditis, así como otro grupo de infecciones de tipo oportunista. Aquí tenemos un diagrama que nos coloca las diferentes pruebas bioquímicas que se pueden realizar y, siguiendo este esquema, cómo llegar a la identificación de los diferentes microorganismos. Como por ejemplo, si queremos identificar enterococos, sabemos que ellos son PIR y LAP positivos, además de que ellos crecen en caldo salado, son positivos para bilis esculina. La mayoría de los enterococos son motilidad negativa y de esa manera podemos diferenciarlo por la proba en enterococos que son positivas y lactococos negativos. Adicional, los que son motilidad positiva y crecen a 45 grados son enterococos, mientras que los que no crecen son bagocosos. Y así sucesivamente con los diferentes microorganismos de este diagrama. Generalmente aquí vemos que son cocos gram positivos, catalasa negativa, que están dispuestos en pares y cadenas cortas principalmente. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de cocos gram positivos, catalasa negativa, que pueden estar dispuestos en pares, pero también en dentradas, en clúster o en formas irregulares. Aquí podemos observar, por ejemplo, los que dan PIR negativa y son vancomicina resistentes, tenemos al género Pediococcus, pero si son vancomicina susceptibles, beta-glucuronosidasa positiva y LAP positivo, encontramos al Aerococcus urinaris, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los géneros que vamos a estudiar? Estas son bacterias, como les dije, similares a Streptococcus. Muchos de ellos tienen características muy parecidas a Streptococcus, tanto en el crecimiento como en la morfología celular, pero que pertenecen a otros géneros. Y son todos estos que los iremos estudiando individualmente en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son las características de estos microorganismos? Como ellos hemos dicho, son cocos gram positivos en pares o cadenas cortas principalmente. La mayoría de estas especies son inmóviles, a excepción de Bagococcus fluvialis, no forman esporas, son anaerobios facultativos, a excepción de Aerococcus viridans, que es microaerofílico. Las colonias se asemejan a los de Streptococcus del grupo viridans porque son pequeñas, alfa o no hemolíticas, y la mayoría de estos microorganismos son comensales, ya que se encuentran en el hombre, en los animales y en la naturaleza, y pueden formar parte de la microbiota de diferentes tractos o estar de manera colonizante. La primera especie que vamos a estudiar es Gemela. Como pueden ver, Gemela pertenece también a la familia de Staphylococcacea, de donde es el género Staphylococcus. Las especies más importantes son Gemela hemolyzans y Gemela morbillorum. Usualmente son confundidas con Neisseria luego de hacer el frotis de la colonia, porque tienen una fácil decoloración al cristal violeta. Crecen mejor en presencia de CO2, es decir, que se puede decir que son microaerofílicos, y que el crecimiento es algo lento, requieren mínimo 48 horas de incubación. Se han aislado causando infecciones como bacteremia, endocarditis, meningitis, artritis séptica y osteomelitis, y para la identificación tenemos que ellos pueden dar positivo para PIR, para LAC, son beta-hemolíticos, algunas especies como Gemela cunicullis, y forman ácido a partir de los diferentes carbohidratos como maltosa, sucrosa, lactosa y manitol. Son negativos a bilis esculina, a crecimiento a 45, a caldo salado, lo que los caracteriza a parecerse a los Streptococcus del grupo Viridans. Se le pueden realizar pruebas de susceptibilidad solamente por concentración inhibitoria mínima a través del método de dilución en caldo. Para eso utilizamos caldo Müller-Hilton, calción ajustado con sangre de caballo lisada del 2.5 a 5% de volumen. Se recomienda que la suspensión se haga directa de colonia, desde una colonia joven de agar sangre, comparada con el 0,5 del estándar de Macfarlane. Estas colonias, esto debe ser incubado a 35 grados centígrados con 5% de CO2
por un máximo de 24 a 48 horas. Recuerden que este microorganismo es de crecimiento lento. Se puede probar cefotaxima o ceftriaxona, penicilina y vancomicina. Tenemos que ellos usualmente son sensibles a penicilina, ampicilina, rifampicina y vancomicina, pero son resistentes a los aminoglicósidos y a trimetopinsulfa. Todo esto lo podemos encontrar en el documento M45 del CLCI. A continuación tenemos el género Perdiococcus, que como ven ellos pertenecen al filum Firmicutes, a la clase Bacilli, al orden Lactobacillales, familia Lactobacillácea, y entre los géneros que se encuentran, que está Lactobacillus, aquí se ubica Pediococcus. Tiene dos especies de gran importancia, que es Pediococcus acidilacticis y Pediococcus pentosaceus. Ellos usualmente se encuentran en la cerveza, maíz y el heno, por lo que pueden encontrarse en alimentos procesados. También se han aislado de saliva, sangre, abscesos, heces y orina, y principalmente en pacientes inmunosuprimidos como los que tengan neoplasia, enfermedades cardiovasculares, gastroquitis, pancreatitis y diabetes. Para su identificación tenemos que ellos son LAB positivo más PIR negativo, pueden crecer en caldo salado y en la bilis esculina, lo que los podría confundir con los enterococos, a excepción del PIR, y que para diferenciarlos a nivel de especie se puede utilizar la sensibilidad novobiosina, que es una prueba característica para diferenciar estafilococos saprofíticos de otros coagulación negativa. Aquí tenemos que va a ser susceptible para la especie acidilacticis y resistente para pentosaceus. Las pruebas de susceptibilidad también se hacen en el método de dilución en caldo, al igual que en gemela. Y aquí lo recomendable es probar ampicilina y penicilina, y que son usualmente sensibles a los betalactámicos, a la clindamicina, a la eritromicina, a gentamicina y imipenem, pero son resistentes intrínsecamente a vancomicina, teicoplanina y la fluorquinolona. Eso es un dato a tener en cuenta cuando se hacen las pruebas de susceptibilidad de este microorganismo, o que se puede utilizar un screening de vancomicina para utilizarlo como prueba bioquímica, para diferenciarla de otros estreptococos o de especies de géneros parecidos a estreptococos. Seguimos con el género Aerococcus. A pesar de que es del orden Lactobacillales, pertenece a la familia Aerococcaceae, donde ahí se encuentra Aerococcus y otras especies que también vamos a conocer más adelante, como Abiotrophia, Dolosicoccus, Flacamia, Globicatella, entre otros. Ellos pueden encontrarse en el medio ambiente, es decir, son ubicuos como el polvo, suelo, vegetación, en productos cárnicos y en el ambiente hospitalario. Generalmente existen dos especies importantes que causan infecciones oportunistas, como en el caso de Aerococcus urinae, que causa infecciones en el tracto urinario, y en el caso de Aerococcus viridans, que es una de las principales causas de endocarditis, bacteremia, meningitis, artritis séptica, osteomelitis e infecciones de heridas. La manera de identificarlos es que ambos crecen en caldo salado, a excepción de una especie que es Aerococcus christenseni, y no crecen en bilis esculina ni dan la urea. Una manera de identificarlos es que Aerococcus viridans es PIR positivo más LAB negativo, y Aerococcus urinae da las pruebas al revés, PIR negativo y LAB positivo. Las pruebas de susceptibilidad se utiliza el método de dilución en caldo, al igual que en las anteriores. Aquí se recomienda probar ceftriaxona, penicilina y vancomicina todo el tiempo. Ellos son sensibles a la mayoría de los betalactámicos, a los macrólidos, a vancomicina, a quinopristin, dalfopristin, rifampicina, linezolid y tetraciclina. Pero se ha encontrado resistencia a clindamicina, meropenem y trimetoprim sulfamethoxazol. Las especies de Abiotrophia y Granulicatella se parecen, es que anteriormente eran considerados estreptococos nutricionalmente deficientes. Tenemos que el género Abiotrophia se encuentra también en la familia Aerococcaceae, donde se encontraba la especie
de Aerococcus anteriormente mencionada, y la especie más importante es Abiotrophia defectiva, mientras que en el caso de Granulicatela pertenece a la familia Carnobacteriaceae, y ahí encontramos diferentes géneros donde incluimos Granulicatela. En esta hay dos especies de gran importancia, que es Algiaceae y Elegans. ¿Por qué se conoce como estreptococos nutricionalmente deficientes? Porque son microorganismos de crecimiento exigente. Los medios de cultivo deben tener cisteína o fosfato de piridoxal, que es la vitamina B6. Adicionalmente se han aislado en el tracto respiratorio, el tubo digestivo y en el tracto genitourinario del hombre. Causan principalmente infecciones oportunistas como sepsis, bacteremia, meningitis y abscesos encefálicos, como pueden ver en la imagen que está en la esquina inferior izquierda. Tenemos ahí una cepa de Staphylococcus aureus y tenemos que hay colonias satélites que se observan a su alrededor. Esas colonias satélites son conocidas que pueden ser alguno de estos dos microorganismos. Es decir, hace como un efecto de satelitismo en el agar sangre, como las especies de hemófilos que veremos en las siguientes unidades. Para la identificación, ellos son PIR y LAB positivo y también producen ácido láctico. No crecen ni a 10 grados, ni a 45, ni en caldo salado, además de que son resistentes a la toxina. Es decir, que si ellas necesitan cisteína o fosfato de piridoxal para su crecimiento, solamente van a crecer en el medio gelosa chocolate o en agar sangre que tengan menos de 24 horas después de su realización. Por eso es que observamos el efecto satelitismo con la cepa de Staphylococcus aureus. Recuerden que la hemólisis de Staphylococcus aureus libera de los eritrocitos el NAD, que es utilizado por ellos, y de esa manera ellos pueden crecer en presencia de agar sangre solamente. Pero recuerden que deben ser aislados a través del gelosa chocolate. Para las pruebas de susceptibilidad se siguen los lineamientos del M45, y aquí el medio de cultivo cambia un poco porque se utiliza el caldo Müller-Hinton con sangre de caballo lisada, pero el que debe ser enriquecido con 0.001% de clorhidrato de piridoxal para que exista el crecimiento de este microorganismo en el antibiograma. Se recomienda probar cefotaxima o ceftriaxona, penicilina y vancomicina. Generalmente son susceptibles a estos antibióticos como clindamicina, eritromicina, rifampicina y vancomicina, pero no se recomienda el tratamiento con quinolonas en pacientes inmunodeficientes, ya que se ha encontrado resistencia. En el caso de Dolocycoccus, de esta especie, no se tiene mucho conocimiento que causa infección en el humano, solamente se ha aislado en hemocultivo, o sea, asociando de que es un microorganismo oportunista causando bacteremia, y que está relacionado con los géneros Placamia y con Globicatela. La especie importante en este caso es Dolocycoccus paucivora, que ellos son PIR positivo y LAB negativo, forman ácido de varios carbohidratos como glucosa, lactosa y manitol, pero no crecen ni a 10 grados, ni a 45, ni en bilis esculina, ni en caldo salado. Adicionalmente, se conoce que ellos son susceptibles a vancomicina. En el caso del género Eremococcus, se conoce solo una especie, Eremococcus coleocola, que ellos están relacionados principalmente con abiotrofia defectiva y Globicatela sanguinis, y que se ha aislado del aparato genital de yuevas de pura sangre. No se conoce si ha existido infección en el humano, y la susceptibilidad también es desconocida. Como pueden ver, ellos son PIR, la arginina y purato positivo, además de que crecen a 45 grados y en caldo salado. El género Placamia, se han encontrado 4 especies de importancia: Placamia ovinis, Placamia innava, Placamia lánguida y Placamia surequis. La mayoría de ellos son asacarolíticos, a excepción de la especie surequis, y que ellos han sido aislados principalmente de muestras de sangre
en heridas e infecciones del tracto genitourinario. Para su identificación tenemos que ellos son PIR y LAB positivo, además de que crecen en caldo salado, pero no crecen ni a 45 ni en bilis esculina. Según la Cray y Faklam, se ha encontrado susceptibilidad a los agentes beta-lactámicos, eritromicina, clindamicina, tetraciclina y trimetoprim-sulfamethoxazol, y se considera que ellos son sensibles a vancomicina y fluoroquinolona. Como pueden ver, las pruebas de susceptibilidad no están estandarizadas para este microorganismo. En el caso de Globicatella tenemos una especie de importancia que es Globicatella sanguini. Ellos han sido aislados de hemocultivos, líquido cefalorraquídeo, urocultivos y heridas. Como pueden ver, las colonias son alfa-hemolíticas y muy pequeñas en agar sangre. Tenemos que son PIR positivos, crecen en caldo salado y dan el ipurato y el manitol. Y según Shoemaker y colaboradores, tenemos que ellos son sensibles principalmente a amoxicilina y vancomicina, que tienen una susceptibilidad disminuida a penicilina y que puede ser variable para los otros beta-lactámicos como cefalosporina, eritromicina, trimetoprim-sulfamethoxazol, clindamicina y tetraciclina. Como pueden ver, las pruebas de susceptibilidad, al igual que las especies de Faklamia, no están estandarizadas para este microorganismo. En el caso de Ignavigranum y su especie Ignavigranum rufiae, tenemos que estos microorganismos se parecen a gemelas, han sido aislados de hemocultivo y de muestras del tracto respiratorio superior. Recuerden que todos estos microorganismos son oportunistas. Adicionalmente, tenemos que ellos pueden ser positivos para PIR, LAB, caldo salado, y la arginina puede dar variable, pero son negativos principalmente a crecimiento a 45, bilis esculina. En este microorganismo la susceptibilidad es desconocida. Siguiendo con el género Dolocigranulum, tenemos que en ellas la especie importante es Dolocigranulum pigrum. Ellos están relacionados también con Faklamia y Globicatella. Tienen olor a churcut, que es conocido el nombre del repollo en salmuera, y pueden ser aislados en heridas y en abscesos óticos. Son PIR positivo, LAB positivo, bilis esculina positivo y crecimiento en caldo salado. Es decir, parecen como una especie de enterococo, a diferencia de que no crecen ni a 10 ni a 45 grados centígrados. Ellos son usualmente sensibles a penicilina, amoxicilina, cefalosporina, clindamicina, levofloxacin, meropenem, rifampicina, tetraciclina y vancomicina, esto según la Cray y Faklam, ya que las pruebas de susceptibilidad no están estandarizadas. Con respecto a Bagococcus, tenemos que ellos pertenecen a la familia Enterococcacea, que es la misma familia de los enterococos. Se dice que estos microorganismos son similares a el género Lactococcus y que la especie Bagococcus fluvialis es móvil por la presencia de flagelos perítricos. Ellos se pueden encontrar en ríos, en el hombre y en animales como pollos y cerdos. Usualmente son positivos a PIR, LAB, crecimiento a 10 grados y al caldo salado y a la bilis esculina, lo que les da mucho parecido a los enterococos. Tenemos que ellos son sensibles a ampicilina, cefotaxima, trimetoprim-sulfamethoxazol y a la vancomicina. La susceptibilidad a cefotaxima y trimetoprim-sulfamethoxazol los diferencia de los enterococos y que pueden ser resistentes a clindamicina y ofloxacin. De la familia Leuconostocaceae tenemos el género Leuconostos, que en él incluimos 3 especies de importancia: Leuconostos mesenteroides, Leuconostos lactis y Leuconostos citreum. Como ven, estos microorganismos son de gran importancia en la industria láctica y se pueden aislar de la leche y de sus derivados, plantas, verduras, carne y del churcut. Como pueden ver, ellos son positivos para gas de glucosa, pero dan negativo PIR, LAB y el crecimiento a 45. Generalmente las colonias son pequeñas y alfa-hemolíticas. Las pruebas de susceptibilidad son a través de la dilución en caldo, como hemos visto en las anteriores, y que se recomienda probar principalmente ampicilina y penicilina. Tenemos que ellos son sensibles, además de estos antibióticos, a tetraciclina, imipenem, clindamicina, gentamicina, y que ellos, al igual que pediococcus, son
resistentes intrínsecamente a vancomicina. Tenemos el género Weissella, entre ellos la especie Weissella confusa. Se ha aislado causando bacteremia, endocarditis e infecciones asociadas a prótesis, como vemos en un microorganismo oportunista. Es usualmente resistente a vancomicina como Pediococcus, el Econostom, pero sensible a penicilina, eritromicina, clindamicina y dactomicina. Entre las pruebas tenemos que el crecimiento 45 positivo y arginina negativa. Con respecto al género Lactococcus, tenemos que él también se encuentra en la familia Streptococcaceae, al igual que el género Streptococcus. Aquí tenemos varias especies como Lactococcus lactis y sus derivados y la Lactococcus garbiae. Se ha aislado en leche descompuesta, agua y en el suelo, y son patógenos oportunistas causando bacterias, infecciones del tracto urinario y infecciones de heridas. Como pueden ver, ellos son PIR positivo, LAB positivo, crecen a 10 grados, a 6.5, son bilisecurina positivo y producen ácido a partir de manitol. Como ven, se parecen mucho a los Enterococcus, a excepción que no crecen en un caldo a 45 grados. Tenemos que este microorganismo puede hacerse las pruebas de susceptibilidad, al igual que los demás, por el método de dilución en caldo, y se recomienda probar ceftriaxona, clindamicina, eritromicina, ampicilina, penicilina y vancomicina, los que generalmente son susceptibles, a excepción del Lactococcus garbiae, que tiene resistencia intrínseca a clindamicina. Por último, pero no menos importante, tenemos al género Elcococcus, que pertenece a la clase Clostridia, al orden Clostridiale y a la familia Streptococcaceae. Entre ellos podemos encontrar la especie Elcococcus fungi. Este microorganismo tiene una característica importante, que es lipofílico, es decir, solamente crece en presencia de ácidos grasos, como el caso de suero o Twin 80. Está asociado a la microbiota habitual, se ha aislado en abscesos mamarios y quistes sebáceos y siempre está asociado con otro patógeno. Adicionalmente tenemos que él es PIR positivo y LAB negativo y puede ser que crezca en caldo salado. Es susceptible principalmente a vancomicina, ampicilina y penicilina según Caliendo y colaboradores, pero tiene susceptibilidad variable a ciprofloxacina. Con este último microorganismo hemos concluido el temario de los cocos gram positivos, catalasa negativa, que se agrupan principalmente en pares y cadenas cortas y que crecen aeróbicamente. Espero que esta clase les haya gustado y nos vemos en las siguientes.